Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Mosiño Uribe, soy estudiante de la carrera de Derecho y vengo a hablarles sobre algunas faltas administrativas no graves en las cuales pues se encuentra el incumplimiento de obligaciones, la cual pues consiste en que pues se debe cumplir con las funciones que se le otorgan, ya sean atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño la disciplina y el respeto tanto a los servidores públicos como a los particulares. Entre ellas pues está el denunciar los actos u omisiones que pudieran cometer faltas administrativas, en su momento pues también atender las instrucciones de sus superiores, siempre que sean acordes con el servicio público. Pues otra de ellas sería presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de acuerdo a lo que se establezca en la ley, y pues registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido de estas. También está la de rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones en términos de las normas aplicables, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos que sea parte. Algunas formas del incumplimiento de las obligaciones está la de incumplimiento definitivo, que dice que cuando desde ese momento se sabe que no será posible pues el cumplimiento de tal cosa. Está el cumplimiento defectuoso, cuando el pago o cumplimiento no es idéntico a lo pactado, y la mora del deudor. Pues en esto se entiende como que pues el servidor público que no cumple con sus obligaciones que se le han otorgado. La segunda falta administrativa es daños y prejuicios a un servidor público, a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público. Esto viene estipulado en el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y pues dice que de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el capítulo siguiente, pues los entes públicos o los particulares que en términos de este artículo hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, pues deberán reintegrar los mismos a la hacienda pública o al patrimonio del ente público afectado en un plazo de 90 días contados a partir de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la autoridad resolutora. Pues en caso de que no se realice pues el reintegro, por así decirlo, de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos recursos pues serán señalados como créditos fiscales, y el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción de acuerdo al artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre y cuando el daño no exceda de 2000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y pues el daño haya sido recuperado. Como tercer falta tenemos las faltas, en esto nos vamos ya a las faltas administrativas graves de los servidores públicos, que dice la primer falta que incurra cohecho. Pues el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí mismo o a través de terceros cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, pueda consistir en dinero, valores, bienes muebles, bienes inmuebles, pues indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o parientes cercanos o para terceros. Pues también se incurrirá en cohecho el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasia de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. El cohecho se distingue por cualquier persona que ofrece o da dinero, bono o dádiva a un funcionario público, pues en sí para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones. Un ejemplo de cohecho
puede verse como, bueno, cohecho activo puede verse como cuando una persona da un dinero a un funcionario de un municipio para acelerar el trámite de tal denuncia, demanda, algún trámite de que quiera que salga más rápido. Otra de las faltas administrativas graves está el peculado, que se estipula en el artículo 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice que cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, en contraposición de las normas aplicables. El peculado, pues por ejemplo, está al permitir que un tercero utilice un vehículo que está bajo el poder de la administración. Es un delito de hacer. Esto significa que debe ejecutar una acción, pues en este caso apropiarse de fondos públicos, puede perseguir el beneficio para sí mismo o para un tercero. La falta administrativa grave de desvío de recursos públicos viene en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dice que será responsable el servidor que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, pues ya sean material, humanos o financieros, sin fundamento jurídico en contraposición a las normas aplicables. El desvío de recursos públicos es el otorgar un uso distinto al establecido de los recursos públicos, bienes materiales, infraestructuras, servicios materiales, dinero, entre otros, a su cargo. Pues después va la utilización indebida de información, que viene en el artículo 55, dice que comete cuando el servidor público adquiere para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bienes inmuebles, muebles y valores que se pueda o pudieran incrementar su valor, así como a obtener cualquier ventaja o beneficio privado como información privada de la cual pues ya se haya tenido conocimiento alguno. Pues se considera información privilegiada la que se obtenga, pues la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público pues se haya retirado del empleo, cargo o comisión hasta por un plazo de 1 año. El abuso de funciones pues incurrirá en esta falta administrativa la persona servidora que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o que se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pues después viene la actuación bajo conflicto de interés, que dice que el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal, al tener conocimiento de esto, pues el servidor público informará tal situación al jefe inmediato solicitando sea excusado de participar en la atención, tramitación o resolución de los mismos. Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión de dicha ley. En el artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, pues siempre y cuando sea el caso en que sean inhabilitaciones al momento de la autorización, pues estas se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional. Pues la persona que incurra en la responsabilidad dispuesta en el párrafo pues anterior, ya sea el servidor público que intervenga o promueva por sí o por interpósita persona en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público de función de intereses de negocios, pues será responsable de
dicha falta. Como siguiente falta está el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Pues este conflicto de interés surge cuando una persona servidora pública tiene intereses privados de naturaleza, tal que puedan conducir a un conflicto en caso de que en un futuro llegara a ser. En el artículo 60 dice que incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falta a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tenga como fin ocultar respectivamente el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable, justificable o un conflicto de interés. La siguiente falta es la simulación, que dice que consiste en aparentar la comisión de un delito, haber sido víctima de uno o denunciar una infracción inexistente. Dice que el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener en beneficio propio de algún familiar hasta el 4º grado por consanguinidad o afinidad recursos públicos en forma contraria a la ley, pues esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de 5 a 10 años. La siguiente falta es tráfico de influencias al servidor público, pues que utilice la posición de su empleo, cargo o comisión, pues le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta ley. Pues el tráfico de influencias tiene como ejemplos pues el influir en proceso de selección para el funcionario público, también acelerar un proceso burocrático saltándose pues procedimientos. Otro ejemplo sería sentenciar a favor de un individuo o persona jurídica por tener una vinculación personal. La falta administrativa de encubrimiento consiste en la realización de acciones en la omisión de actos para dificultar o impedir el trabajo de la administración de justicia de investigar un delito o identificar a sus autores. Pues es el delito de encubrimiento, la falta administrativa de encubrimiento es cuando el servidor público ejercido de sus funciones llegar a advertir actos o omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, realizando deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento de dicha comisión o ejercicio. Y la falta administrativa de desacato es un delito que tiene lugar cuando se insulta o amenaza a una autoridad administrativa. Un ejemplo sería cuando las autoridades no reciben y ejecutan las boletas de excarcelación de un detenido, pues se incurre en el delito de desacato. Y dice que el servidor público que tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras de control interno judicial, electoral o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna o retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de premio conforme a las disposiciones aplicables. Y el siguiente delito es el nepotismo. Esta falta administrativa pues dice que el servidor público, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado o vínculo de matrimonio o concubinato. Pues así se da el nepotismo. Pues así incurre esta falta administrativa. En el artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Dice que los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán pues en obstrucción de la justicia cuando realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos calificados como graves en la presente ley. Cuando no inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, pues faltas de particulares o un acto de corrupción, y también en donde pues revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley. Pues para efectos de esto, los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares o sean testigos pues en dicho procedimiento podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables para sí. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el ente público donde presta sus servicios el denunciante. Y en el artículo 64 bis dice que son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Y en el artículo 64 ter es falta administrativa grave la omisión de entregar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La falta administrativa de soborno pues dice que también es llamada corrupción administrativa, donde se le incita la participación de la autoridad o el funcionario a realizar tal acto. Dice en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 66, tiene que incurrir en soborno al particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta ley a uno o varios servidores públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de dichos servicios públicos, realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien pues abusen de su influencia real o supuesta con el propósito de obtener o mantener para sí mismo o para un tercero un beneficio o ventaja, con independencia en la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido de la falta administrativa de participación ilícita en procedimientos administrativos. Es pues cuando un particular participa en procedimientos administrativos mientras se encuentra impedido o inhabilitado de cualquier acto o de su cargo. En el artículo 67 dice que incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que realice actos u omisiones para participar en los mismos, sean federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello. Pues la siguiente falta es el tráfico de influencias para inducir a la autoridad. Pues esta falta se comete cuando alguien influye en un funcionario público o autoridad haciendo uso del prevalimiento pues para dicho acto. Y en el artículo 68 dice que incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Pues esto con independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido. La siguiente falta es la utilización de información falsa, que pues esta directamente adulteran intencionalmente pues el contenido de dicha información y de esta manera se hacen pues tales mentiras, lo cual en el artículo 69 dice que será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona pues alguna.
La siguiente falta es la colusión, que dice que es un convenio o contrato hecho entre dos o más personas, pues en forma, claro que va a ser clandestina, con el objeto de, pues, su objetivo es de defraudar o perjudicar a alguien. Y en el artículo 70 dice que incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares en materia de contrataciones públicas acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local y municipal. La siguiente falta es el uso indebido de recursos públicos, pues esto es cuando se le otorga un uso distinto al establecido de los recursos públicos a su cargo, pues ya sean bienes materiales, dinero, entre otros. Y en el artículo 71 dice que será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que están previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. La siguiente falta es la contratación indebida de servidores públicos, que pues el artículo 72 dice que será responsable de contratación indebida de servidores públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posee información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión.